Hoy vamos a hablar del corazón. Y no del corazón en el sentido médico, sino en el corazón en el sentido bíblico, el corazón que la Biblia se refiere el alma, lo que son los sentimientos, los valores de la persona, la Biblia le llama el corazón. Y vamos a hablar del corazón, vamos a utilizar como verso clave Proverbios 4, del 20 al 27. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios, Proverbios 4, 20, que dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de ti, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Padre, te damos gracias por esta palabra. Llévanos de la mano, ayúdanos, Señor, a proclamarla conforme a tu voluntad para este día. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Guarda tu corazón. Cuando leemos los versos, el pasaje que hemos escogido para introducir el tema, vemos que además de hablar de una actitud correcta delante de los demás, habla de nuestra relación con Dios. Y lo que está queriendo decir es, asegúrate de que tu corazón esté actuando bien, que tus acciones, el corazón revela las acciones, lo que tú tienes adentro es lo que tú haces. El corazón es el que determina, o sea, cuando alguien mata a una persona con un cuchillo, primero lo mató aquí adentro. Primero dijo, lo voy a matar. Lo gestó en su corazón y después fue y lo mató. Cuando una persona va a adulterar, primero adultera con la mente. Ve, esa mujer está bonita, está, ¿verdad? Yo le simpatizo. Ya está. Y después que adultera con la mente, entonces adultera después físicamente con el cuerpo. Así que el mal parte de acá adentro. Eso es lo que está queriendo decir ahí. El mal parte de acá. Lo ejecutamos con el cuerpo, con las manos, pero sale de acá, ¿verdad? Jesucristo dice eso en Mateo 15, 19 al 20. Mateo 15, 19 al 20, lo dice de esa manera Jesús. Porque la gente de allí, los fariseos y los saduceos, tenían la creencia de que lavarse las manos purificaba, limpiaba pecados. Entonces, había que lavarse las manos antes de comer. No, en aquel tiempo no tenían concepto de bacterias. No lo hacían por higiene. Lo hacían porque era espiritualmente eficaz. Lavarse las manos. Hacían muchos lavados de manos los fariseos y los saduceos. Y Jesucristo les habla sobre eso. Y mira lo que le dice Jesucristo. Le dice Mateo 15, 19 y 20, dice el versículo 18, vamos a cuál 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre.
Es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. No es que la ceremonia de lavarse las manos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, y no está hablando ahí de higiene, está hablando en el aspecto espiritual. Así es que lo que dice el versículo inicial es que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que estar seguros que lo que cargamos aquí adentro, lo que produce nuestras actitudes, lo que produce, lo que tiene que ver con la relación con Dios y con la relación con nuestros hermanos y la relación con el prójimo, tenemos que estar seguros que ese corazón está bien. Que si hay algo en el corazón que contamine, como odio, ira, resentimientos. Tenemos un corazón codicioso, la codicia, el amor, el culto al dinero, que la Biblia condena eso también. Tenemos un corazón lleno de malos pensamientos. O sea, tenemos que examinar nuestro corazón y buscar una solución espiritual, una sanidad. Porque podemos seguir viniendo a la iglesia, no le hacemos caso a lo que tenemos adentro, ignoramos lo que tenemos adentro, seguimos siendo religiosos con apariencia de piedad, como tenían aquellos fariseos, pero con el corazón contaminado. Entonces, lo que dice Proverbios y lo que está diciendo Jesucristo aquí, el cristiano tiene que trabajar con lo que lleva adentro. Tenemos que enfrentar lo que tenemos en nuestro corazón que no está bien y buscar alivio y sanidad y delante del Señor. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora vamos a hablar aquí. No han bajado la pantalla, pero hay yo he hecho un diagramita aquí de lo que vamos a hablar hoy, y vamos a empezar a hablar del corazón de Dios. Antes de llegar al corazón de nosotros, vamos a hablar del corazón de Dios. ¿Qué revela Dios que nosotros nos sirve de modelo, verdad? El corazón de Dios. Está calentando este proyector de acá. Allá sale porque es un televisor, pero acá tiene que calentar. El corazón de Dios. El corazón de Dios. Vamos a dividirlo en 4 partes. El corazón de Dios, nuestro corazón y Dios, nuestro corazón y la iglesia, y nuestro corazón y el prójimo. Lo vamos a dividir en 4 partes el mensaje de hoy. Y vamos a empezar el corazón de Dios. ¿Qué revela Dios de su corazón? Lo primero, que Dios es dador. Dador amoroso. Vamos a ponerlo, esos dos, vamos a poner un adjetivo al lado del verbo. Dador amoroso. Dador amoroso. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. O sea, el amor de Dios, ¿cómo se reveló? Dando. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio, y lo que dio fue lo más valioso que había allí, era su Hijo. Dios dio y dio lo mejor que tenía, por amor. No por mérito nuestro, no porque no supiera lo que le íbamos a hacer a su Hijo. Dios lo sabe todo. Dios sabía de los latigazos, Dios sabía de los golpes, Dios sabía de las bofetadas, Dios sabía de la corona de espinas, Dios sabía de los clavos, Dios sabía de los insultos, Él lo sabía. Pero es tan dador y es tan amoroso que, sabiendo eso, dio a su Hijo. Hay un lugar que pregunta si Dios nos dio con Él, con Cristo. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? O sea, si Él dio
lo más grande que podía dar. ¿Cuán grande es ese amor de Dios que hizo eso? ¿Qué revelación debemos de tener nosotros del amor de Dios? Que no nos merecíamos ni siquiera uno de los latigazos que le dieron a Jesús. Valía la pena por nosotros. Porque no solamente no lo recibimos con amor y lo tratamos bien, sino que la Biblia dice que somos pecadores, que vivimos separados de Dios. Toda la raza humana, todos los humanos, andamos muertos espiritualmente hasta que recibimos la vida que Dios nos da. Muertos espiritualmente. Estamos vivos biológicamente. Somos seres vivos, pero muertos espiritualmente. Entonces, Dios dio y su amor está probado por lo que dio y cómo dio y cómo Él estuvo dispuesto a caminar ese camino para abrirnos un lugar para nosotros, para que estuviésemos con Él. Dios es dador. Dios es dador para enseñarnos a dar. La Biblia dice que seamos imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo. Todo el mundo le gusta recibir. No hay problema con eso. El problema es cuando viene los momentos de dar. Cuando el Señor me demanda que tenga que ver con mi economía, dar para beneficio del reino, dar para beneficio de otra persona. Nuestros hermanos en la India, en países de África, en países comunistas, hermanos nuestros están dando su vida y su libertad. Los están matando por miles en diferentes países del mundo. Todos los años mueren miles de cristianos que han conocido al Señor, han entregado su corazón a Dios, y cuando la situación les demanda dar su propia vida o su libertad, ellos están dispuestos a hacer eso. Eso es un corazón agradecido, que ha entendido. Dice, pues, a mí me van a matar, pero ya yo tengo una morada celestial. Yo era, por ejemplo, de la India, yo era un hindú, hechicero, idólatra, y Dios envió a una gente extranjera o de allí, cristiana, y yo conocí la verdad. Ahora tengo una morada celestial, yo soy un hijo de Dios, me pueden matar, pero mi posición de hijo de Dios no me la pueden quitar. Y yo estoy tan agradecido, mi corazón está tan agradecido de lo que Dios hizo por mí, que si hay que morir por Él, pues morimos por Él. Es el máximo sacrificio que puede llegar a un ser humano, pero hay miles de hermanos nuestros que lo están haciendo. Están encarcelando a los cristianos en la China, están matándolos en India, en Pakistán, en los países musulmanes, y ellos siguen siendo cristianos, pudiendo renunciar a su fe. Así que lo próximo que vamos a hablar es que el amor de Dios está revelado. Dios amoroso. Es dador no porque nosotros lo merezcamos. En Efesios dice, Efesios capítulo 2, verso del 4 al 8, dice, y leemos: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio la vida cuando estábamos muertos en pecados, no porque lo merecíamos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios.
que vemos que Dios es un dador que da a los que no se lo merecen. Porque uno dice, uno tiene gente a quien uno le da, los padres mantienen a los hijos, los padres normales. Los esposos y las esposas comparten deberes y se cuidan, y, ¿verdad? Cuando son un matrimonio normal. Pero ¿quién le da al que no le paga bien? ¿Quién le da al que es hostil, que no es agradecido? Pues eso fue lo que hizo Dios. Así que cuando miramos a Dios, ese corazón, estamos hablando del corazón, tenemos que ver un corazón que revela misericordia y compasión y amor. Eso es importante entenderlo. Es perdonador y compasivo. En Hebreos capítulo 4 dice, y leemos del verso 14 al 16, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, no el de la ley, el de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Estás luchando con un pecado que no puedes dominar. Estás luchando con un vicio que te tiene controlado. Andas caminando con una ira interior, un resentimiento por alguien que te hizo algo en el pasado. Tienes enemistad con alguien, que eso está en contrario a la palabra. Te sientes herido, solo, has llevado mucho sufrimiento por la vida. Lo que tú tengas, ira, soledad, resentimiento, pecado, lo que tú tengas. Dice ahí que hay un sacerdote que puede compadecerse de nosotros. Él puede compadecerse. Él vino para interceder por nuestras debilidades. Él no vino a buscar un montón de santos, porque si los viene a buscar no los encuentra. Él vino, Jesús dijo, yo no he venido a buscar justos sino pecadores. Así que, si usted tiene miedo, ha tenido miedo, usted tuvo un padre que no fue amoroso, eso le pasa a mucha gente que ha vivido maltrato paternal o maternal. Mucha gente que ha tenido un padre distante, indiferente o cruel o ausente, lleva un concepto de padre deformado por un ser humano de la tierra. Y acercarse a Dios, que se le llama Padre, no se le hace fácil, porque lo que él recuerda de padre, que los padres son abusadores, injustos, maltratantes e indiferentes, lo que él recibió. Entonces, a veces hay personas que necesitan dejarse caer en los brazos de Dios como un niño y llorar su dolor y confesar sus pecados. Pero su vida pasada los tiene amarrados. Acabamos de leer un verso donde la Biblia te invita. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca, porque él fue maltratado, él fue rechazado, él sabe lo que es el dolor, él vivió eso, la vida de él se desarrolló en el ambiente del maltrato, del rechazo, del abuso contra él. Y él entiende cómo tú te sientes, él sabe tu debilidad humana y aún así te amó. Así que yo te hago una invitación hoy a que tú te camines hacia ese Dios misericordioso y te dejes caer a sus pies
y derrames tu alma. Mira, Señor, yo soy mentiroso. Dile, háblale así. Señor, yo tengo la costumbre de... Mira, Señor, yo tengo problemas con el alcohol, yo tengo problemas con la sexual, yo tengo problemas con la pornografía. Señor, yo tengo problemas con esto y otro. Derrama tu alma. Yo necesito ayuda, Señor. Yo necesito ayuda. Él está para perdonar y para sanar. Pero el corazón de Él ya está dispuesto, pero ¿está dispuesto el de nosotros? ¿O nos pasamos huyendo de Dios? Bueno, ahí está la primera pregunta. Después de hablar del corazón de Dios, vamos a hablar de nuestro corazón. Al hablar de nuestro corazón, estamos hablando de nuestro alma. En la Biblia, corazón y alma son sinónimos, ¿verdad? Incluye sentimientos, emociones, valores, principios, valores, intelecto, voluntad. Todos los atributos del alma humana, eso se le llama el corazón. ¿Verdad? Las memorias, fantasía, todos esos son atributos del alma humana. Entonces vamos a hablar del corazón de nosotros los cristianos. Lo primero que vamos a hablar del corazón es que nuestro corazón tiene que hacer una contratación, un acuerdo de una entrega total. Vamos a llamarle la inversión inicial. La Biblia habla que el reino de los cielos es como aquel hombre que encuentra un tesoro en un campo que es tan rico, es tan valioso ese tesoro que él encuentra. Esa parábola la pone Jesús, que él va y vende todo lo que tiene para comprar el campo ese, porque el tesoro que hay en ese campo es más. Él vende la ropa, la casa, los animales, la comida, todo. Se queda sin nada, porque el campo es tan valioso que lo que él tiene no es nada comparado con el tesoro. Y Jesús dice, así es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es venir a la iglesia el domingo por la mañana. Si nuestra revelación de la relación nuestra con Cristo es cumplir con el deber de venir a la iglesia, estamos en tinieblas. Primero, que Dios no necesita favores, ni es político tampoco. Dios no está buscando muchedumbres, ni está buscando tener mayoría. De hecho, el cristianismo nunca ha sido mayoría, ni nunca lo será. No fue diseñado el cristianismo para ser mayoría. Es la manada pequeña del Señor. Así que uno tiene que a veces repensar su cristianismo y decir, ¿es Dios el centro de mi vida? ¿Es realmente Dios lo más importante para mí? ¿Es el gran tesoro que yo he encontrado, que todo lo demás pasa a un segundo plano por ese tesoro? Acuérdate que esos misioneros, y vamos a regresar a la India, a la China, a la África, esos misioneros tienen esposas, hijos, y salen al campo a predicar. Muchas veces no saben si van a regresar. Estoy hablando de misioneros autóctonos, los hay de acá también, pero los de acá usualmente no pueden ir al campo porque al verse diferentes y no tener el idioma, los matan así, se tienen que quedar en la ciudad. Los misioneros de acá, yo creo que el tiempo de enviar misioneros de acá ya pasó a esos países donde los están matando, digo. Porque se ponen en peligro de muerte inmediatamente, porque por su apariencia saben que no son de allí. En la India te matan los musulmanes, los hindúes y los budistas, cualquiera de los tres. Así que yo voy de misionero de Puerto Rico a la India o de Norteamérica y me tengo que quedar en la ciudad, porque si me voy a la aldea me matan la primera semana. Así que esta iglesia está apoyando misioneros autóctonos de allá. Y ellos salen
para las aldeas a predicar. Y ni su esposa sabe si su marido va a volver, ni él sabe si va a volver a ver a sus hijos, porque muchos no regresan. Uno de los misioneros que sostenemos, ustedes saben que nos lo mataron hace como 5 o 6 meses. Aquí hay una hermana que era la que sostenía ese misionero, no sé si está aquí hoy, la hermanita que lloró cuando yo no sabía nada que ella estaba aquí, y presentamos la foto y le dije que ese misionero de la India creo que era, no, lo mataron, o de Pakistán, no me acuerdo. Y cuando termina el culto ella viene llorando. Dice, pastor, yo tenía el retrato en la sala y mi esposo, mi hija y yo todos los días oramos por ese misionero y dábamos el dinero con alegría para sostenerlo. Y nos mataron nuestro misionero. Así que cuando hablamos del gran tesoro, para que tú te atrevas a salir a predicar donde hay 1% por los otros que están matando y lo están golpeando y lo están metiendo a la cárcel, una posibilidad bastante alta de que a ti te pase lo mismo y tú sigues haciendo lo mismo. Tú tienes que haber encontrado el gran tesoro. ¿Cuántos de nosotros estaríamos aquí si fuera peligroso venir aquí la semana que viene? Yo no quiero perturbarles el alma a ustedes, pero se la estoy perturbando. Así que podemos hablar que nuestro corazón tiene que, yo no estoy siguiendo una filosofía, como otro es comunista, el otro es no sé qué, el otro es por allá. Yo estoy entregando una vida. La vida cristiana es una experiencia espiritual, es un nuevo nacimiento, es una eternidad. Yo no estoy resolviendo mi problema por los próximos 20, 30, 40, 50, 60 años. Yo estoy resolviendo la contestación de mi vida para los próximos 1.000 millones de años. 1.000 millones, yo la consigo cuando yo le entrego mi vida a Jesucristo. Eternidad quiere decir para siempre. Así que cuando hablamos de eso, el paso de fe que tenemos que dar tiene que ir más allá de la cultura religiosa, tiene que ir al punto de un encuentro. Yo creo que la misma naturaleza de Dios nos debe de causar asombro por su grandeza, su perfección. Nos debe de causar agradecimiento. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué me amó? ¿Por qué de esto? Agradecimiento. Voy a provocar un amor profundo hacia Él. Humildad. Humildad. Yo no soy nadie comparado con Él. Así que nuestro corazón, ya hablamos, cubrimos el corazón de Dios, nuestro corazón, y vemos que muchas veces la vida nos va a llevar a chocar con Cristo y su palabra, especialmente en esta sociedad que vivimos, nos va a llegar a chocar. En el 1 de Pedro 2, del 4 al 8, ¿qué dice? Acercándoos a Él, a Cristo, piedra viva, 2 del 4 al 8, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Habla cómo nos debemos acercar a Cristo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra viva y nosotros en Él nos convertimos en piedras vivas también. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión, en Jerusalén, la principal piedra del ángulo, o sea, el fundamento, escogida y preciosa, está hablando de Jesús. Y el que creyera en Él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo o el fundamento. Y piedra preciosa, piedra de tropiezo y roca que hace caer,
porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La palabra es estorbo. Fue diseñada para salvar y condenar. Escucha lo que estoy diciendo. Fue diseñada la palabra para salvar y condenar. El que cree en Él no es condenado, no creyó en su palabra. El que cree no es condenado, ese se salvó, no es condenado. El que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué le hace tropezar? La palabra. Por eso el empeño es desvirtuar la Biblia y a la persona de Cristo, del mundo. El mundo quiere que la iglesia abandone su fundamento en la palabra y que predique sociología, predique cultura, que predique psicología, que predique otras cosas, pero que no predique la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me inquieta. O sea, la palabra de Dios me habla de no fornicar, de que el hombre tiene a su mujer y la mujer al hombre, y eso es lo único que Dios permite como aceptable. Pero el mundo, eso es todo. Tú miras la televisión y eso está la fornicación por todos lados y lees las historias de los artistas y eso se casó, que tiene aquel, tiene el otro. Esto es un mundo loco y los compañeros de estudio de uno están saliendo unos con aquella y aquella con otro. Y entonces uno, el cristiano que dice, pero yo tengo una palabra y yo no voy a vivir de esa manera. Para ellos tú eres un raro. Tú eres un tipo extraño. Y eres motivo hasta de burla. Muchas iglesias están abandonando la predicación de la palabra. Y están aceptando filosofías y costumbres de este mundo. A lo que la Biblia le llama pecado, ya hay iglesias que dicen, eso era pecado cuando lo escribieron y después, pero en este mundo moderno ya eso no es pecado. Las variedades sexuales que hay por ahí, que ahora la gente acepta, que la Biblia le llama pecado. El asesinato de niños, que es legal, no sé qué estado iba a poner legal que se podía matar a los niños hasta los 9 meses. O sea, un nene, hasta el mismo momento antes del parto. Un nene que 1 hora después iba a ser un niño llorón, la mamá lo puede matar legalmente si se aprueba esa ley. Y la iglesia tiene que seguir hablando del aborto como asesinato de niños. Aunque lo apruebe el tribunal, que lo apruebe, porque nosotros no nos dejamos llevar. Nuestras leyes, nuestros principios no los dictan los tribunales. ¿De dónde vienen los principios de la iglesia? La palabra de Dios. Esto va a traer persecución. Si usted está buscando una iglesia que no quiera problemas con el gobierno y los estados, esta no es la iglesia. Porque esta iglesia se va a mantener en la palabra. Así es que nuestro corazón tiene que estar centralizado. La relación con Dios no puede ser del domingo por la mañana. No puede ser por cumplir, por una cultura. Tiene que ser porque mi corazón le pertenece a Dios. Son decisiones. El cristianismo es un evento de crisis. No tiene nada que ver si usted nació en un hogar de padres cristianos. No tiene nada que ver si usted es hijo de pastor. Seguirá siendo un evento de crisis. En algún momento usted tiene que entender que usted es pecador y que tiene que tomar una decisión. Yo tengo una decisión: o recibo al único que me puede salvar y le entrego mi corazón y mi vida, o no lo recibo. Puedo ser religioso, pero no soy convertido. Qué triste que uno se vaya al infierno después de haber estado en 4.500 cultos de domingo, porque nunca se convirtió.
Porque hay que nacer de nuevo. La salvación es por gracia, no es por la ley, pero hay que creer y hay que convertirse. Gracia no quiere decir que Dios salva a los inconversos. Gracia quiere decir que Él pagó el precio de mi culpa. Bueno, dice así Efesios capítulo 4 del 1 al 7. Escribe el apóstol Pablo: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Mira lo que está diciendo. Camine conforme al que te llamó, la vocación con que fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué implica soportar a una persona? Generalmente implica que muchas veces no va a ser fácil. Porque uno a la esposa, a los hijos, a la mamá de uno no la soporta. Pero ahí te vas a encontrar, porque Dios diseñó a la iglesia. La iglesia no es un invento de los pastores ni de las denominaciones, es un invento de Dios. Dios inventó la iglesia. Y lo que Dios está pidiendo requiere un milagro, la intervención del Espíritu Santo, porque todo Dios está pidiendo que una congregación donde hay gente diferente, imperfecta, diferente incluyendo al pastor, una gente diferente, imperfecta, con diferentes pasados, diferentes temperamentos, diferentes caracteres, con diferentes hábitos. Dios está diciendo que caminemos juntos, por eso dice que soportándonos. Quiere decir que yo voy a tener que pasar por alto características de un hermano que puede a veces lastimarme. Y muchas veces pues tendremos que buscar ayuda si tenemos un problema entre hermanos de la iglesia, ir a hablar con el pastor, sentarnos a hablar, ver qué es lo que está pasando. Lo que yo no le veo fundamento bíblico es que el hermano que está sentado ahí no le hable al hermano que está sentado allí y le dé la espalda cuando lo ve. Si le extiende la mano, se la deje la mano extendida. Porque ese hermano me hirió. Yo no discuto. Posiblemente tienes razón, te hirió, pero la Biblia dice que nos soportemos. No dice, escoge dentro de la iglesia los que a ti te gusten y los que sean como tú y te caigan bien, y con esos te vas a llevar. A los demás los desechas. Eso es lo que dice. Vamos a leer. Yo pues preso otra vez en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Sabe lo que es la palabra solícito? Quiere decir poner empeño y dedicación. Requiere esfuerzo llevarse con cierta gente. Ciertamente hay gente que no son fáciles. A lo mejor tú eres uno de ellos y no te das cuenta. Y si tú encontraras una iglesia de gente perfecta, en el momento que tú llegues ahí ya dejó de ser perfecta, yo te lo aseguro. Porque ni tú ni yo somos perfectos tampoco. Así que no vas a encontrar una iglesia perfecta. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, nos une, Dios diseñó un cuerpo que nos une el amor de Dios, la sangre que nos cubre, lo que nos hace hijos de Dios, nos hace miembros del mismo cuerpo, y Dios nos manda a congregarnos en diferentes lugares. Hay iglesias de 5 miembros, iglesias de 50,000.
pero son iglesias. La de 5 miembros también es iglesia. Sí, tiene un pastor y es una iglesia. Y el Señor lo que está pidiendo es, Dios está diciendo, el apóstol Pablo, para el Señor es importante la unidad. No podemos dejar la unidad de la iglesia en manos de los temperamentos y las peleas y las cosas. Yo no digo que la gente que está escuchando esta predicación debe ser que esa iglesia está peleando todo el mundo. No, aquí llevamos 44 años tenemos de iglesia y nunca hemos tenido una división. Ha habido gente que se ha ido descontenta y cosas por el estilo, pero son individuos que salen de las congregaciones. Pero no ha habido una división de que se fue un grupo de gente y formó una iglesia por allá. Eso nunca ha pasado aquí. Pero la gracia que se derramó sobre nosotros, tenemos que derramarla sobre otros. O sea, Dios me recibió, yo no lo merecía, no me merezco estar con Él. Él pasó por alto todo eso porque yo le di mi vida y me perdonó y me hizo su hijo. Entonces, ¿quién soy yo ahora? Que no soy Dios. Él no me enterró ni me mandó de cabeza al infierno, que era lo que yo merecía. Me dio una oportunidad. Entonces, yo no le doy oportunidad a nadie. Entonces, el que no me cae bien lo entierro. Una iglesia desunida es una iglesia donde el Espíritu Santo está contristado. Entonces, ser miembro de un cuerpo es aprender a identificar que la iglesia es una institución divina, establecida por Dios, que los líderes los establece Dios, y que la autoridad que tiene ese líder se la dio Dios. Dice la Biblia que el que resiste a la autoridad, a Dios resiste. ¿Sabe lo que está diciendo la Biblia? O sea, una cosa es que tú disientas, o respetuosamente tú puedas venir, mire pastor, ¿usted no cree que como dije anteriormente, no sé si fue en este culto o el anterior, que usted no cree que los estudios bíblicos pueden ser mejor los sábados que los miércoles, que aquí eran los miércoles por la noche? Se puede pedir una de estas. Usted puede tener mejores ideas. Su idea puede ser mejor que la mía. Pero usted no se puede salir del cuerpo sin ser líder. O sea, Dios asigna nichos. Este es pastor, estos son otros pastores, este es el director de instituto bíblico, estos son maestros, estos son estudiantes. Y a Dios le dice, cada cual ministre conforme a la gracia que Dios le ha dado. Cuando tú quieres administrar la iglesia siendo un miembro y que se haga la cosa como tú dices, tú te estás saliendo del nicho que Dios te asignó. Dios se equivocó. Tú estás diciendo, aquí esta iglesia debiera no tener pastor porque debiera ser como aquí, que se haga una votación para que todas las cosas, a ver qué hacemos. Pero Dios no la diseñó así. Dios dio, igual que la sociedad no funciona sin liderato. Un barco sin capitán no puede funcionar. Las escuelas tienen que tener directores escolares. Las empresas tienen gerentes y administradores. ¿Tú no te das cuenta que el patrón sigue por todos lados en la sociedad? Por eso es que Dios dice que en el hogar, el marido, Él lo asigna como líder. Porque todos los organismos que son de hábitos gregarios, aún en el reino animal, lobos, leones, elefantes, los perros africanos, en todos los que funcionan en grupo hay un alfa, o una alfa en el caso de las elefantas, que es la elefanta hembra la que dirige la manada, porque los machos están solos por allá. Donde no hay ese respeto, ese reconocimiento de dónde está la autoridad, viene la anarquía y el caos. Y en la iglesia donde el pastor tiene temor de ejercer la autoridad, no es solícito en guardar la unidad del espíritu. Las iglesias se pasan peleando todo el tiempo porque el pastor no para eso. Hay iglesias que a veces las reuniones, vergonzosamente, las reuniones de las juntas administrativas, en muchas iglesias parecen de una legislatura política, porque hay discusiones, peleas, las reuniones de negocios de algunas iglesias, que eso es vergonzoso. Así que el corazón de uno como miembro de una congregación está en armonía
con el cuerpo, con el liderato, en paz con los hermanos. Y el hermano difícil, trabaja con él. A veces hay que pasar cosas por alto y a veces hay que detener las cosas. Cuando una persona ve que hay alguna persona que es consistentemente problemático, viene donde los líderes y el pastor, esa persona se pasa insultando a todo el mundo por ahí o lo que sea. Y el pastor entonces usa la autoridad que Dios le dio. Quiero hablar contigo. Está pasando esto y esto y esto y esto. Esto no puede continuar. No tienes que detener esto. Si persiste en seguir la división de la contienda, lamentablemente tienes que buscarte otra congregación, porque nosotros no vamos a estar aquí. Ya te tratamos con amor de que aprendiera y que, ¿verdad? Pero no vamos a seguir el resto de la vida provocando contienda y divisiones porque tú no estás dispuesto a llevarte bien con la gente. Y se usa la autoridad. No puede continuar esto. Y eso se hace con otros ancianos. El pastor nunca hace eso solo. Siempre lo hace con otros pastores de la iglesia. Porque es vergonzoso que no podamos caminar juntos. Lo último es nuestro corazón y el prójimo. No está ahí ya. Esta gente me tumba los PowerPoints. No lo ponga ya. Nuestro corazón y el prójimo. Jesús dividió la ley en amar a Dios con toda la fuerza de tu corazón, de tu alma, de tu espíritu, de tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La iglesia diseñada por Jesús mostró en el principio, cuando leemos el libro de los Hechos, compasión por los que sufrían, compasión por Jesucristo en su ministerio por la tierra, estuvo amando a la gente que nadie amaba, consolando a la gente que se sentía despreciada por el gobierno, por los líderes religiosos. Él estuvo buscando al herido, al que estaba en sufrimiento. Ese fue el modelo de Jesús. La iglesia tiene que ser una iglesia compasiva. Tiene que ser una iglesia compasiva. Yo hice una anécdota aquí una vez, y la voy a hacer otra vez, de cuando yo era niño una vez, aunque ustedes no lo crean. No se nota, pero una vez yo era niño. Parece que fue ayer, pero yo estudié desde mi primer grado hasta mi cuarto año en el mismo sector de la ciudad, porque todas las escuelas que yo estudié estaban en ese sector. Yo estudié de primero a cuarto grado en una escuela que se llama Grandstand, que ahora se llama Ramiro Colón, que está en el Parque Charles H. Terry aquí. Después estudié en la Pujals, de cuarto a sexto, que está al ladito. Después estudié en la intermedia de Ponce, la McKinley y la Grammar, que está al lado de la Ponce High, que fue donde terminé mis estudios de cuarto año. Por lo tanto, mi ruta para llegar ahí era la misma. Yo salía del barrio Machuelo, la carretera 14, donde yo me crié. Podía seguir hacia esas escuelas por la carretera, pero había un atrecho, que era que el río Portugués siempre estaba seco. Siempre, la mayor parte del año está seco. Y a veces, si no estaba seco, la gente ponía calzadas, piedras grandes, que uno podía ir caminando y cruzaba el poquito agua que tenía. Y yo desde primer grado salía de mi casa, pero para atrechar, en vez de seguir por la calle, al llegar al puente de la Milagrosa, yo me tiraba al río, cruzaba el río y salía a una calle que llaman Los Pabellones, que está al lado allá del Centro Cultural de Ponce, se llama aquello, donde está de esos que enseñan música y eso, que era la cárcel de antes. Bellas Artes o algo así, ¿verdad? Pues yo salía desde ahí del puente, cruzaba y salía a Bellas Artes, y ahí yo estaba allá al lado de la escuela. Por ahí llegaba a todas, ¿verdad? Toda mi vida. Y toda mi vida, cuando yo llegaba a ese puente, desde que tú estabas lejos, sentías un olor fétido, un olor horrible. Porque debajo de ese puente vivía un hombre
que me decían siempre, mira, vas a pasar para que vuelas a Tarrats, el apellido era Tarrats. Me imagino, porque decían, ese era el nombre, mira. Y es que el hombre, yo creo que no se bañó en años. Vivía, yo creo que hacía sus necesidades debajo de ese puente también. Siempre se estaba rascando, porque yo creo que él tenía todos los piojos que le dan al hombre, al ser humano. Son 3, ¿verdad? El de la cabeza, pedículos capitis, el del cuerpo, pedículos corporis, y el de los órganos genitales, que se llama cirrus pubis. Le dicen ladilla también. Son 3. Y yo creo que él tenía los 3. Y a mí me daba compasión aquel hombre, porque vivía como un animal allí debajo. Realmente, era un olor que casi te daban ganas de vomitar. Era una cosa horrible. Pues yo desarrollé la técnica de que cuando yo iba a empezar a bajar, aguantaba la respiración y trataba de avanzar para respirar lejos del puente. Pero ese olor daba arriba también a la gente que pasaba, de tan fuerte que era. Era él y toda su porquería que él hacía allá abajo. Por ahí pasaban, yo no estaba en la iglesia, pasaba la gente de la iglesia evangélica del barrio donde yo me crié, pasaba por ahí porque ese era el camino para ir a la ciudad. Pero nadie se detenía. Al otro lado del puente estaba la iglesia católica, la Milagrosa, pero nadie iba a ver cómo estaba Tarrat, ni le importaba. A todo el mundo le molestaba la peste de Tarrat, pero nadie hizo nada para ayudarla. Siempre me imagino que alguien le llevaría comida, porque por algo no se había muerto de hambre. Gracias a Dios que por lo menos había alguien que se ocupaba de eso. Entonces, cuando uno mira el lugar donde Dios coloca a uno, en este caso aquí en Ponce, Puerto Rico, ¿cuánta gente sola hay en esta ciudad? ¿Cuántos ancianos que sus hijos se fueron y se olvidaron de ellos? ¿Cuánta gente apestosa hay en las calles que necesitan ayuda? De hecho, aquí tenemos un ministerio que está con los deambulantes, los sábados, llevándole comida a los deambulantes. ¿A cuántas personas apestosas, malolientes, abrazó Jesús? Porque él andaba por los caminos, por las plazas, se acercaban los pordioseros. ¿Cuántos de las narrativas de la vida de Jesús tienen que ver con gente que estaba tirada en leprosos que apestan? Porque se le está pudriendo la carne encima. La lepra necrotiza, mata el tejido. Así que usted se pudre en vida. El tejido, el leproso se está pudriendo en vida. Porque produce eso, la bacteria produce ese efecto de matar el tejido, y Jesús sanando a los leprosos. ¿A cuántos apestosos abrazó Jesús? ¿Cuántas veces estuvo al lado de él dándole el olor? Y la pregunta es, ¿podemos seguir viniendo a la iglesia cantando coritos, bien vestiditos, cerrar los ojos? No hay dolor, no hay que llevarle un poco de comida a nadie, no hay un viejito a quien cortarle la hierba porque él ya no la puede cortar. No hay una mujer sola que está criando a sus hijos que necesite un poquito de comida. Queremos ser como Jesús. Yo voy a terminar este mensaje y yo voy a hacerle una oración al Señor. Yo le voy a pedir al Señor que esta iglesia
el Señor nos dé el privilegio de tener la compasión y el amor que tuvo Jesucristo para los que están en sufrimiento. Que no seamos una iglesia indiferente al dolor, aislada de la realidad de la calle. Que seamos como Jesús. Si usted quiere ser como Jesús, yo quiero ser. Yo no digo que yo lo sea. Yo quiero ser como Jesús. Yo le voy a pedir al Señor que me dé un corazón como el de Jesús. Si usted quiere eso, usted se va a poner de pie. Y usted le va a decir, Señor, dame un corazón. Dame un corazón donde yo no mire para el otro lado. Que salga gente de aquí. Esta iglesia sea, sí, gente a servir. Mire, pastor, hay unos viejitos que viven por ahí en mi barrio que yo creo que no están ni comiendo. Yo no veo que... Deténgase. Hermano, venga ese día a la iglesia. Vaya, hable con esa gente. Óigame, perdone, yo vivo por ahí cerca y paso por aquí, ¿verdad? Yo estoy preocupado por ustedes. Ustedes están bien, ¿verdad? O yo soy de una iglesia bautista de Glenville. Ustedes están bien, ustedes están comiendo. ¿Están comiendo bien? ¿Tienen alguna necesidad? ¿Ustedes tienen medicina? Sí, pero no nos da el dinero, y no se están usando la medicina. Yo quiero ese corazón. Los que quieran hacer una oración sincera, Señor, ponme el corazón de Jesús. Que en este momento vamos a orar. Padre, definitivamente no somos lo que debiéramos ser. Y no queremos pretenderlo ni aparentarlo tampoco. Necesitamos que tú transformes nuestro corazón.